¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña nuevamente en esta serie de seminarios, esta vez con un tema que también suele ser algo polémico, sobre todo por la percepción que se tiene, en este caso las aves, pero esperemos que a lo largo de esta breve charla podamos aclarar algunos de los aspectos que suelen estar involucrados en este tipo de labores para el control y prevención justamente de de las plagas de aves principalmente. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña imagen nuevamente. Una imagen que seguramente para muchos tendrá cierto significado, para algunos será momentos de paz, de tranquilidad, serenidad. Muchos quizás estén pensando en la parte del retiro, en algún familiar que está muy tranquilo. Y normalmente esta imagen, que suele ser incluso romántica y muy recurrida justamente para dar estos mensajes, es el de una persona rodeada de palomas, ya sea en un parque, ya sea en una plaza, etcétera. Contacto, esa convivencia directa con la naturaleza y con seres como las palomas, como tal. Pero pensaríamos lo mismo si vemos esta escena, por ejemplo. Probablemente pensarían todo lo contrario. Pensarían muchos, bueno, ¿cómo es posible que podamos estar cerca de estos animales que pues, para muchos no suelen ser precisamente agradables, no suelen ser considerados animales de los que uno quisiera estar rodeado? Y sin embargo, vale la pena preguntarle a esta persona que está ahí, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué sucede en la India justamente cuando se piensa en este templo de Kami Mata, que es el nombre que lleva en Rajasthan, en el que se reúnen por cientos y por miles los roedores, las ratas principalmente, y son alimentadas precisamente por la gente está en el templo, se ha vuelto incluso una atracción turística. Esto nos habla un poco de la percepción que solemos tener con respecto a, en este caso, los animales, pero también de todo lo que nos rodea y de lo que llamamos naturaleza, agradable o no, lo que queremos tener cerca o no. Y simplemente pensando en estos paradigmas, vale la pena recordar también, y no sé si hayan tenido oportunidad de ver esta película de Woody Allen, que es muy famosa, que es Stardust, Memories, en la que hay una escena en la que él, en pleno proceso de seducción, es interrumpido por una paloma en la habitación y se dedica a perseguirla. Bueno, es una de las típicas escenas de Woody Allen, por supuesto, y les llama ratas con alas o ratas voladoras principalmente. Entonces, obviamente, probablemente si esta paloma o esta ave se hubiera presentado en otra situación, no lo hubiera visto de manera tan desagradable, pero dado que se vio interrumpido en algo que él buscaba, por supuesto para él no lo fue, y su lenguaje fue hacia esa ave de desprecio principalmente, o de disgusto sobre todo. También cuando nos han mencionado que las aves no son otra cosa más que quizá los dinosaurios, los descendientes de los dinosaurios, y ni siquiera los descendientes son dinosaurios sobrevivientes como tal, de una rama de los dinosaurios, pues no es difícil, sobre todo porque visualizamos aquellos seres que nos han presentado pues, en muchos libros, en muchas películas, incluso ha cambiado la percepción, ahora ya se sabe que algunos de los que nos ilustraban normalmente con una piel similar a la de una lagartija o alguna iguana, en realidad tenían algún tipo de alas o escamas, ha cambiado la percepción, pero aún así nos es difícil visualizar a ese canario que vemos todos los días quizá, o esas aves que escuchamos en la mañana, que sean de alguna u otra manera organismos tan relacionados con seres tan aparentemente monstruosos. Nuevamente, suele ser una cuestión de percepción. Lo mismo sucede quizá cuando hablamos del canto. En el canto nosotros también solemos apoyarnos para la relajación, para tranquilización. También es así que existen audios que se producen para oficinas o incluso para casas para relajarse, que van acompañados de música, además de cantos de algunas aves. Y esto nos genera ese momento o ese pensamiento de tranquilidad. Entonces, hasta aquí, parece que nuestra percepción de las aves suele ser agradable. El verlos
normalmente en nuestro patio, en nuestro jardín, en las afueras de nuestro departamento, etcétera. Aves de diferentes tipos, de diferentes colores, además eso también es importante. Para mucha gente es algo bastante apreciado, incluso valioso para considerar en los lugares donde va a estar o donde va a descansar, donde va a trabajar, donde va a rentar, etcétera. Que exista este tipo de experiencias, el estar con la naturaleza. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones vemos letreros como estos, en los que ya las aves no son tan agradables para mucha gente. Las aves ya representan un riesgo, una molestia que no es bienvenida por las personas que pueden estar ahí. Y como vemos, la imagen que podemos tener de estos animales también va a depender del momento en el que estamos y de la información que tenemos, porque si nadie nos dice que puede ocasionarnos una agresión o nos puede generar algún daño, puede que nosotros no la apreciáramos de manera negativa. Simplemente pensemos, y volviendo al tema de los filmes, aquella película de Alfred Hitchcock que se llama Los pájaros, cómo va evolucionando la perspectiva que tiene la gente en el poblado de las aves que le rodea, hasta llegar un momento en que, bueno, indudablemente les están causando un daño terrible y les causa el temor simplemente el escuchar el aleteo. Ya es un reflejo muchas veces condicionado, que de otra manera, sin ese condicionamiento, sin esa información, seguramente no lo tendrían. Entonces, nuevamente es cuestión de apreciación. Y de aquí volvemos justamente a la visión que tenemos de dos seres que aparentemente son diametralmente opuestos con respecto a nuestra convivencia. Y esto es un excelente pretexto para recordar lo que es el concepto de plaga. Originalmente se visualizaba la plaga como aquellos organismos que nos causan un daño, e incluso se hablaba de necesidades de población, cuando llegaban a crecer a unos niveles eh, que a partir de ese momento pueden generar molestia o no. Por supuesto, ya tiene que ver incluso con ciertos ambientes que no son propiamente los urbanos muchas veces, principalmente en área agrícola sobre todo. Y después se cambió un poco la perspectiva hacia las cuestiones de probabilidades. Ya no es que me causen un daño, sino que yo visualizo si realmente pudieran causarse un daño y entonces poder tomar las medidas preventivas que impidieran que esa probabilidad, ese riesgo, se materializara. Pero el enfoque actual, y que bueno, actual digo relativamente porque ya tiene cerca de 15 años, es que en realidad la plaga no es el organismo en sí, no es la paloma, no es la rata, no es la cucaracha, no, es la situación en la que está, lo que está ocasionando. Entonces, combinando esto, lo que tenemos que visualizar es mi situación de plaga, de qué manera está siendo ocasionada, por qué tipos de organismos y en qué condiciones realmente se me presenta como plaga. Esa es la visión que precisamente al abordar este tipo de organismos como las aves, nos permite cambiar un poco esa visión nuevamente, esa perspectiva que tenemos del concepto de plaga. Y bien, ya hablando de las aves como plaga, tenemos que pueden ocasionarnos diferentes tipos de daños e incomodidades, como son pues, afectación y daños a infraestructuras, estructuras, edificios, a monumentos, etcétera. Y pueden ocasionarnos la transmisión de enfermedades, ya sea directamente estas aves al acarrearlos o de alguna manera a través de sus ectoparásitos o permitiendo el establecimiento de otro tipo de plagas incluso. Entonces sí hay una consecuencia que incluso podemos visualizar hacia el futuro. Otro, por supuesto, ya desde el punto de vista ambiental, el desplazamiento de diferentes especies que son locales, empezando a competir con ellas por recursos, al no tener competidores muchas veces, al incrementar su población, llegan a eliminar las especies nativas de los diferentes lugares, esto lo tomaremos adelante, y por supuesto traer como consecuencia un daño al ambiente, a la modificación que si lo llevamos de la mano con el cambio climático que estamos viviendo, pues nos trae como consecuencia modificaciones realmente a gran escala y afectaciones incluso a nuestro día a día, a nuestro bienestar
y nuestra sobrevivencia, por qué no decirlo, realmente importantes. Pero yéndonos a algo más cercano, creo que todos están de acuerdo que uno de los momentos más desagradables que llegamos a tener es ver el excremento de las aves muchas veces, ya sea en nuestro vehículo, ya sea sobre nosotros, ya sea en el piso, y esto es porque algunas aves justamente lo utilizan como defensa. No es muchas veces accidental, algunas veces sí lo será, obviamente si dejamos un vehículo bajo un árbol y ahí están ahí hay nidos o hay una población grande de aves, pues la consecuencia lógica es que tengamos el resultado de su proceso biológico sobre nuestro vehículo. Pero si ustedes observan muchas veces y con mucho cuidado en algún techo, alguna cornisa con algunas palomas, cómo al pasar nosotros nos observan cuidadosamente e inmediatamente se giran, apuntan y disparan, simplemente. Es un mecanismo de defensa, simplemente. Pero esto no se queda ahí. Realmente hay afectaciones mucho mayores, dado que pues esto se presenta tanto en monumentos en donde llegan a posarse, estructuras históricas, edificios, nuestros vehículos, por supuesto, que llega incluso a ser dañados precisamente por la presencia de este estiércol. También, incluso ya hablando, acercándose a la parte de industria, esto también suele darse en las plantas, por ejemplo, de alimentos o en diferentes tipos de industrias en las que también suele dañarse estas estructuras, llega a ocasionar óxido y, por supuesto, que dejen de funcionar como esperamos, más allá, y eso lo veremos también, de que lleguen a ensuciar justamente lo que se está produciendo en esos lugares, que llegue a ocasionar una contaminación, por supuesto, para nada deseable. De ahí pasamos también a el por qué esto sucede. Recordemos que el sistema digestivo de las aves tiene una salida común, tanto para el estiércol como para la orina. Esto se suele combinar justamente y generar esta plasta, que suele ser ya en el contacto con el ambiente, tomar esta coloración blanquecina, que puede variar también de acuerdo a la alimentación del ave y a su misma salud, por supuesto, tornarse verdosa, café, dependiendo del ave, nuevamente, por supuesto, pero que normalmente suele tener una acidez importante, que como podemos ver ahí en la escala que tenemos en la imagen, está más o menos cercana a lo que tenemos entre el café y el jugo de uva. Claro que, por supuesto, no es algo que debamos tomar como estas bebidas que he mencionado, sino más bien para considerar cuál es esa acidez que se presenta entre 3.5 y 4.5. Si ustedes gustan, podemos mencionarlo como un promedio de 4, que es bastante ácido. Recordemos que en la escala de pH, lo más ácido es lo que está cerca del valor cero, y ahí tenemos el ácido clorhídrico, incluso que nosotros tenemos en en nuestro estómago, hasta lo más alcalino o básico que mencionamos, como la sosa, la lejía, por supuesto. Tenemos en los extremos sustancias bastante corrosivas, y hacia el centro tenemos pues el agua, por supuesto, nuestra sangre, un poquito más hacia lo alcalino, el bicarbonato de sodio, etcétera. La saliva, un poco también, ya más bien hacia lo ácido, que nos permite digerir, pero ya de manera ácida, definitivamente tenemos este estiércol, que bueno, de cualquier manera, también lo que influye es el tiempo de exposición que puede llegar a tener sobre la superficie. Hablando nuevamente, por ejemplo, de los vehículos que llegan a generar esas manchas que después son tan difíciles de quitar. Ahora, hay otros riesgos, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado de ese temor o ese riesgo de que un ave se cruce en el camino de un avión? Uno pensaría, bueno, quien lo va a padecer es el ave, que la velocidad que ve el avión, al, con el volumen que tiene el avión, pues el ave difícilmente va a sobrevivir. Y sí, es cierto, pero pensemos realmente qué sucede cuando se estrella un ave a la velocidad justamente que ve el avión. Realmente recordemos que a mayor velocidad el impacto es mucho mayor.
y llega a haber daños importantes en el camuflaje o en la carrocería principalmente. De hecho, hay ciertas estadísticas en las que obviamente hacia el frente e incluso en el parabrisas puede llegar a reventarlo también, dependiendo de la velocidad, que obviamente eso traería consecuencias negativas para el piloto, porque además recordemos que el que se rompa un cristal a estas alturas, con las diferencias de presión, puede ser extremadamente peligroso. Es lo más común en este caso. Ya a nivel de tren de aterrizaje, falla el tren de aterrizaje puede ser también problemático, pero en la segunda, iba a mencionar, en segundo lugar, están los motores. Cuando un ave se llega a atorar en una de estas turbinas, puede hacer que ésta deje de funcionar. Y esto obviamente va a hacer que haya problemas al momento de controlar el avión en vuelo. Es como ven, los riesgos son mucho, muy altos. Por eso incluso hay protocolos muy bien establecidos para la vigilancia de la presencia de aves cerca de los aeropuertos, por ejemplo. También mencionábamos que las aves pueden ser importantes transmisoras de enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas entre humanos y animales en general, estamos hablando de zoonosis, que pueden ser básicamente de tres tipos. Las antropozoonosis, que son aquellas que van de humanos a aves, bueno, en este caso a otros animales, pero a aves en particular. La zooantroponosis, que es el sentido inverso de los animales hacia nosotros, es decir, de manera natural se da en los animales y pasa hacia nosotros. Recientemente hemos vivido varias experiencias de este tipo y de hecho hace algunos años ya una ciudad con aves que vamos a mencionar también posteriormente. Y la anfisagnosis, que puede ser de manera bidireccional, en un sentido y otro. Puede ser de manera directa o también mediante eh, la participación de otros organismos como ectoparásitos, por ejemplo, como vemos aquí, algunos ácaros. Algunos ejemplos, porque en realidad son muchas las enfermedades en las que están involucradas, enfermedades que podemos padecer nosotros como humanos, en las que también están involucradas las aves. Por ejemplo, aquí tenemos a dos de las aves más populares que llegamos a ver cerca de nuestras casas, cerca de nosotros, la paloma, o hermoso gorrión chillón o gorrión común, gorrión doméstico, para ser domésticos. Bueno, vemos que bueno, la paloma se lleva las palmas por la cantidad de enfermedades que pueda llegar a transmitirnos o en la que está involucrada directa o indirectamente, pero no se queda atrás en absoluto el gorrión. Por mencionar solamente algunas que las vamos a mencionar, también tenemos pues diferentes transmisiones de hongos, que también vamos a mencionar, de algunos virus, de algunas bacterias, o incluso, por ejemplo, en el caso, no está mencionado aquí en el cuadro, pero en el caso, por ejemplo, de aves como el gorrión, algunas especies de pulgas que pueden vivir en el gorrión, pueden vivir también en el humano o en nuestras mascotas también, como la llamada, por ejemplo, pulga del gato, Tenoscephalides felis, que en realidad puede perfectamente vivir sobre un gorrión, por ejemplo. Y ya que hablamos hace un rato del excremento de las aves, hay una enfermedad típica transmitida justamente a partir de hongos que crecen en este excremento. Popularmente, casi siempre cuando hablamos de histoplasmosis, criptocoquiasis es otro tipo también similar de enfermedad, pero hablamos de histoplasmosis, suele relacionarse con el estiércol de murciélagos. Esto es cierto, en realidad, pero pensémoslo de una manera probabilística. ¿Qué es más probable? ¿Que aspiremos el hongo que crece en el estiércol de la paloma o el de un murciélago de una caverna? ¿Qué tan seguido o qué tan frecuentemente visitamos cavernas con murciélagos? ¿Qué tan frecuentemente nos encontramos con el estiércol de las palomas? Pues, probabilísticamente el riesgo que tenemos de contraer esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal, es bastante alto. Otro ejemplo, también de una enfermedad típica que normalmente no tendemos a asociar con aves, es la de salmonelosis o la tifoidea también, que pues solemos pensar que lo vamos a adquirir porque no nos lavamos las manos, porque no se lavó debidamente el alimento, pero también las aves juegan un papel muy importante incluso en mantener y contaminar, por supuesto, los alimentos. Solemos encontrarnos con situaciones tan frecuentes como esta, cuando vamos a algún restaurante o incluso a muchos les ha sucedido que incluso juegan o les parece bastante divertido que determinada ave se acerca a nuestra mesa y hasta a veces hay quien le ofrece parte del alimento que estamos consumiendo. Esto
no solamente es el momento, es acción, sino que estamos habituando también, porque además tienen una muy buena memoria, a las aves a que se acerquen a buscar alimento donde estamos nosotros. Y en realidad no podemos saber con precisión dónde estuvieron antes, ni qué acarrearon. Y esto suele ser no solamente en la mesa del restaurante o del hotel o de la costa, etcétera, sino sobre los almacenes de materia prima, por ejemplo, en los alimentos. Y esto va camino justamente a lo que vamos a consumir después, que a lo mejor en el proceso puede llegar a perderse, sí, pero de todas maneras es un problema de inocuidad. También puede presentarse, vamos, en nosotros, sobre nosotros mismos, precisamente, transmitirnos la enfermedad de esa manera. Como decíamos, este es un riesgo para la industria de alimentos que se debe considerar. Y es un problema frecuente, debo decirlo, porque suele a veces cuidarse mucho al hacerse proceso, pero a veces los andenes en donde se recibe la materia prima suele descuidarse un poco, sobre todo cuando llega eh, el alimento justamente y se abre justamente esos andenes y se olvida cerrar cuando el tráiler se ha retirado y se queda, deja abierto y las aves entran libremente, o cuando las, eh, las hawaianas no están bien colocadas, bien construidas, incluso no son herméticas, cuando se descuida y bueno, en un momento tenemos incluso nidos en el interior y esto, por supuesto, nos trae consecuencias o nos puede llevar a tener consecuencias muy negativas. Otro caso que quizá ustedes no conozcan del todo, bueno, todos han escuchado seguramente hablar del famoso mal de Chagas, esta enfermedad mal llamada muchas veces de asociada a la pobreza, pero se sabe que hoy en día se presenta en cualquier situación, también a veces un poco despreciada o no atendida debidamente, porque como normalmente los efectos suelen verse años después del contagio, no hay muchas veces el seguimiento que nosotros quisiéramos. Y si además vemos la combinación de la posible transmisión de esta enfermedad a través de, por supuesto, chinches, triatominas, en específico, para esta situación hablamos de triatoma rubrofaciata, que es, de hecho, es el triatomino más ampliamente distribuido en el mundo como tal, y que suele picar también a las palomas, y las palomas juegan un papel muy importante como reservorio justamente del patógeno que ocasiona esta enfermedad, el Trypanosoma cruzi. Entonces, ahí está la enfermedad viva, ahí está presente, esperando ser transmitida hacia nosotros. Y gracias a la presencia de un reservorio que lo tenemos siempre muy cerca. Hay una historia muy interesante que seguramente también habrán de escuchar, o más bien dos. La primera, voy a irme a un periodo un poco más reciente. Así como acabamos de vivir una situación extraordinaria con el virus SARS-CoV-2, hace algunos años se vivió algo similar, una alarma, cuando empezaron a aparecer varias aves o incluso algunos animales como los caballos muertos de pronto. También empezaron a haber algunos casos de algunas encefalitis, sobre todo al sur de Estados Unidos, que se empezaron a atribuir a otros virus que ya existían en ese lugar, pero jamás se llegó a pensar en la presencia de un virus relativamente nuevo, que resultó ser el llamado virus del oeste del Nilo. Como su nombre lo dice, sabemos que bueno, este es transmitido por mosquitos y probablemente proviene de esa zona de Asia con Europa, muy cerca de Asia, Europa, África, toda esta parte. Y bueno, a ciencia cierta aún se está vislumbrando cuál es el origen, pero que obviamente, bueno, con todo el ir y venir que tenemos de mercancías, de personas, bueno, llegó a América y generó esta larva. Hoy en día es una enfermedad no totalmente controlada, pero ya más o menos visible y en la que se le da la atención debida, pero que generó presente una alarma, quizá no tan grande o como la podemos haber esperado, como esta que vivimos hoy, pero sí generó cierto miedo. Pero ya habiendo estudiado esto, resulta que, bueno, uno de los misterios, que contiene el misterio, es solamente una hipótesis, de qué había sucedido con aquel gran conquistador famoso, incluso por películas, y los que le gustan la historia seguramente lo habrán leído, Alejandro Grande, Alejandro Magno. Bueno, ¿qué sucedió si de repente murió?
por muchos años se aseguraba que había sido envenenado, hubo muchas otras hipótesis también, por supuesto, pero empezó a tomar fuerza una muy, muy fuerte, que muy probablemente, dado que pues, estaba en el área, en el foco de que esa época en la que seguramente el virus ya existía, estamos por ahí eh, hablando de Babilonia, lo que entonces era Babilonia, y así como lo describe Plutarco en sus crónicas, resulta que antes de que muriera, se habían detectado muchas aves muertas en el lugar. Quizá puede haberse sido el signo de que la muerte de Alejandro Magno haya sido debido al virus del oeste del Nilo. Esto es solamente una hipótesis, por ejemplo, no hay la seguridad, pero es bastante probable. También, por ejemplo, varias aves con las que hoy mismo vivimos de manera frecuente, es periquitos, además la cotorra argentina o el perico monje que le llaman, que son tan populares en ciertos hogares y que, bueno, fueron traídos pues, de manera relativamente reciente, normalmente nativas de Sudamérica, y que, bueno, cuando se escapaban, empezaron a generar colonias enormes muchas veces. Hay unas ubicadas, bien identificadas, sobre todo hacia el centro del país, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las que es tal cantidad de aves que llega los árboles a ponerse de color verde y no precisamente por hojas, sino por los pericos en realidad. Entonces, cuál es el riesgo, además del desplazamiento de las aves nativas que puede ocasionar la presencia de esta ave, que se ha asociado con la transmisión de diversas enfermedades, como la citacosis, por ejemplo, la influenza aviar, bien, por ejemplo, salmonelos que lo mencionamos, y bueno, aquellas que ustedes pueden ver justamente la positiva, y que pues es muy probable que podamos llegar a adquirirla. Ahora, hablaba hace un rato justamente del efecto que esta ave puede llegar a tener el desplazamiento de las aves nativas, y esto es algo real, pero para poder entenderlo bien, vamos a entender muy rápidamente algunos de los conceptos que están involucrados en este fenómeno, y esto tomándolos directamente de la Ley General de Vida Salvaje aquí en México. Primero, las poblaciones exóticas, las especies exóticas, ¿cuáles son? Aquellas que encuentran fuera de su distribución natural, y incluyendo también que puedan llegar a tener híbridos con individuos, muchas de la misma especie, similares, pero que incluso llegan a modificar sus hábitos. Las invasoras son aquellas que ya hacen esto, pero además de que no es nativa, suele ser no nativa, genera ya daños importantes, o al menos potenciales de diferente índole. También lo mencionamos más adelante. Las poblaciones ferales se refiere a aquellos animales que normalmente eran domésticos y han escapado, pero obviamente que como el caso de los pericos que mencionábamos, que es una combinación de estos factores, estas definiciones no suelen ser excluyentes, por cierto, eh, pues generan poblaciones nuevas y que viven incluso pues como si fueran una población libre, pero fuera normalmente de su ámbito natural. Y los nativos, que son normalmente los que están perfectamente definidos, obviamente no hay fronteras tácitas, rígidas de la distribución de estas especies, suelen ser móviles, pero que vamos, dentro de cierto rango, es su ámbito natural, donde se originaron, donde se desarrollaron, donde han evolucionado, que son las especies nativas, y que por supuesto, al llevar tantos miles, millones de años desarrollándose en el lugar, ya forman parte de todo un ecosistema, de una compleja red justamente de relaciones entre el resto de las especies que lo rodean y de los diferentes factores biológicos y no biológicos, bióticos o abióticos que están en el área. Es decir, modificarlos genera un cambio a todo el ambiente. Y bien, resulta que ya tenemos identificadas dentro de ellos varias especies invasoras en México. Estas incluso están definidas, como ustedes pueden ver ahí, en el acuerdo que determina la lista de especies exóticas invasoras en México. Ustedes lo pueden llegar a consultar libremente. Es un documento libre que se puede encontrar en la red, en Internet. Y mencionemos algunas de estas especies. Tenemos, por ejemplo, la famosa paloma que encontramos en los parques. Dos especies pequeñas, bueno, tres especies de palomas, más o menos que le llaman de collar, más o menos, sobre todo algunos que es más notorio ese collar que vemos en el collar, que son tres especies básicamente, que por supuesto
no son ni siquiera nativas de América, como tampoco lo es la paloma normal, la paloma doméstica, o pájaros, que pues para muchos dirían que son muy, muy, muy bonitos, el famoso capuchino, que incluso es asiático, pero que se ha establecido muy bien aquí en México. Tenemos, por ejemplo, también el tordo común, que lo vemos de manera muy, muy frecuente, que normalmente es de origen sudamericano, y un poco también relacionado con las producciones agrícolas y pecuarias, ha permitido que se haya extendido justamente el territorio de México. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar al famoso gorrión casero o el chillón, como mucha gente le llama, que tampoco es de América, pero que se ha establecido muy bien en todo el país. También tenemos el Pignonotus, que contenemos básicamente dos especies que también son bastante atractivas, sobre todo por este pequeño copete que vemos en el Orfeo, que también son del Viejo Mundo, bueno, dicho de manera coloquial, el Viejo Mundo, y que fueron traídas a México y han encontrado un buen lugar para desarrollarse aquí. Tenemos también a la mina, el mina crestado o los estorninos, que incluso hay gente que los tiene de mascota, que también son del Viejo Mundo. Los estorninos porque hacen competencia un poquito con los pericos en lo que se refiere a sus habilidades al momento de repetir lo que nosotros podemos llegar a decir. Y quién no conoce, por supuesto, a la famosa garza chapulinera o garrapatera que nosotros vemos en todos lados, que por supuesto no es nativa del país, no es nativa de México, en realidad, pero que lo vemos frecuentemente y hasta lo vemos de manera muy, muy agradable, pues es una especie invasora, justamente. Vean nada más, incluso, cómo no se necesita poco tiempo para que ciertas especies empiecen a distribuirse o ampliar su territorio de distribución en el país, aquí basados en un trabajo hecho por Adrián Ceja, del Laboratorio de Ecología Funcional, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad. Vemos que es un laboratorio que se dedica justamente también a hacer este tipo de investigaciones sobre especies invasoras. Y vemos el ejemplo en primer lugar, el estornino pinto, que ya lo mencionamos. Estas son dos especies que vimos hace un rato. Y de la palomilla, o palomita de collar, o torcaza, como desde 1987, en el caso de la torcaza, o en el caso del 57, el caso del estornino, rápidamente se han empezado a distribuir o ampliar justamente su territorio y, por supuesto, adaptarse a los diferentes medios. Sobre todo, vean la velocidad, sobre todo que la palomita de collar ha tomado precisamente para poder ocupar cada vez mayores áreas. También por su parte tenemos algunas especies que no forzosamente llegaron de otro lugar o no de tan lejos, por decirlo de esta manera. Y tenemos dos ejemplos típicos que seguramente también nos hemos familiarizado de verlos cerca de nosotros. Uno de ellos es la famosa maravilla, bueno, he escuchado más frecuentemente que le llaman maravilla o zorzal. Zorzal creo que en otras regiones es más común, pero hacia el centro suele llamársele más como maravilla. Incluso hay gente que las tiene enjaulados también. O en el caso del famoso zanate, o chanate, que mucha gente le llama, que está por todos lados. El primero de ellos, normalmente es una especie que habitaba más bien en los bosques secos, más bien del Pacífico del país, normalmente desde Sonora hasta el istmo de Tehuantepec. El caso del zanate era más bien una especie del otro lado, de la costa del Golfo. Hoy en día los tenemos incluso al centro del país, ambos. Y los podemos encontrar en las alturas, en altitudes tales como la Ciudad de México, Toluca, por ejemplo, frecuentemente y los podemos ver claramente. Los podemos ver tranquilamente en los estacionamientos, los podemos ver en los camellones y a veces en números bastante importantes y se han adaptado perfectamente a vivir en las ciudades. Y pues obviamente pues no podemos decir que es nativa propiamente, pero sí digamos, podemos llamar que es una plaga muy cercana a nosotros, que no vino de muy lejos y que rápidamente ha podido ocupar nuevos territorios. Y también todo esto ha sido influido por una práctica que si bien también fue una imagen romántica y lo sigue siendo, el ver a los pajareros cargando miles de jaulas y bueno, viendo cómo las abuelitas ven cuál animal les gusta más o llevándolos de lo de regalo a la mamá, a la suegra
para que escuchen las aves en las mañanas y acompañen sus amaneceres, que es un hábito que aún se conserva, pues muchos de esos son precisamente por capturas, a veces de aves nativas, a veces también ya de las que se han establecido asimismo como invasoras. También hay invasoras que se llegan a comercializar, aunque por porcentaje son menos. Y obviamente el tráfico de especies desde otros países. Y pensar que cuando uno participa en este tipo de comercio, está participando también en la generación de este tipo de plagas. Además, obviamente, de la afectación al ambiente. Y esto es algo que también debemos considerar. Este es un estudio también que se hizo no hace mucho, bueno, no hace mucho, relativamente 2005, pero bueno, ya este siglo al menos podemos decirlo, en el que se identificó qué especies de aves eran encontradas en estos sitios, en estos mercados, como venta, justamente para las personas. Y de entrada vemos una gran cantidad de especies de nativas, sobre todo, se mencionan principalmente las nativas, e incluso algunas que vemos marcadas con pequeño asterisco, que están en peligro de extinción y que se comercializan libremente en estos lugares. Suele ser esto, por supuesto, una afectación grave, que por supuesto también, si muchas de estas aves se liberan, pues van a generar un problema también en el lugar. Hay unas especies exóticas que a lo mejor todavía no se establecen como tal en el país como invasoras, pero sí existe ese riesgo. ¿Cuántas no se les escapan al abrir la pequeña jaula para alimentarlos, al descuidarse y sale volando y bueno, recuperarlos resulta casi imposible? La mayoría de ellas suelen morir, no están adaptadas, pero si llegan a adaptarse y llegan a encontrarse, pues, obviamente, individuos de la misma especie escapan, por supuesto, más de uno, ¿no? Una población importante, bueno, pueden establecer una colonia como las que mencionamos antes. Entonces queda esa opción, o los estamos lanzando a su muerte, o estamos generando un problema. Entonces, ¿cómo podemos abarcar esta situación de control de aves? Como mencionamos hace un rato, para que se presente una plaga tienen que darse varias condiciones. El que se presente, por supuesto, el organismo que va a generar ese daño como tal, que se den estas condiciones para que genere el daño y que nosotros recibamos el daño y lo percibamos y lo podemos cuantificar, cualificar o simplemente identificar, determinar nada más eh, de una manera a veces subjetiva, sí, pero que sabemos que no lo deseamos. Vamos, hasta se menciona dentro de los problemas a veces de la presencia de aves, por ejemplo, cerca de hospitales, el ruido a veces que ciertas parvadas de pericos suelen hacer por las tardes y que genera la inquietud de muchos de los enfermos, por ejemplo. Así de simple suele ser el problema muchas de la plaga. Entonces, lo que tenemos que hacer es abordarlo no hacia la plaga como tal, hacia el organismo, obviamente no hacia nosotros, sino realmente ver cuál es la situación que está ocasionando el problema y atacar la situación. Por eso era tan importante lo que mencioné muy al principio de la percepción de la definición de plaga. De manera tradicional, lamentablemente aún frecuente, pues siempre se visualiza el control de plagas como el ataque al organismo y la eliminación y erradicación del organismo que visualizamos o etiquetamos como plaga. Pero si nosotros visualizamos a la plaga como la situación y nos enfocamos a la resolución de esa situación, seguramente vamos a obtener muchos mejores resultados y más sustentables también, como lo vamos a ver a continuación, justamente. Entonces, estas definiciones y esta perspectiva del manejo de las plagas es sumamente importante porque nos va a permitir organizar mejor las estrategias que vamos a requerir para poder eliminar ese daño, esa molestia, esa afectación, no tanto al organismo. Simplemente, si nosotros hacemos que el organismo no esté presente, vivo o muerto, que no esté, nosotros contrarrestamos el efecto negativo. Entonces, quitar un poco también esa visión. Y esto también porque tenemos que recordar que muchas de las aves que probablemente estén ocasionando ese problema son especies que está prohibido que se sacrifiquen o que se ataquen. Y no hay esa justificación de hacerlo simplemente porque me molesta. Tenemos que seguir siempre, seguir con una mentalidad sustentable, siempre, para control de aves o cualquier otro tipo de plaga. ¿En qué consiste?
Por supuesto, hoy en día más que pensar en ser traficadas o matar a las aves en realidad, como suele ser a lo mejor el reflejo inmediato, de hecho todavía hay personas que lo hacen o utilizan cierto tipo de tóxicos. Simplemente el año pasado hubo una nota muy importante acá en la Ciudad de México en la que de pronto empezaron a encontrar muchas aves muertas y se encontró que sí habían sido envenenadas. Lamentablemente no tengo la información si fue detectado quién lo había hecho, pero naturalmente eso está prohibido, no puede hacerse. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, justamente el evitar que le sea atractivo al ave estar donde estamos nosotros, el evitar que esté cerca de nosotros, que se acerque a nuestros alimentos, etcétera. Entonces utilizamos métodos como intimidación, barreras físicas, disuasión, reubicación, manejo del entorno, normalmente, y algo a veces que resulta muy complicado, la cultura. Algunos métodos, no son todos, esto dista de ser exhaustivo, pero son de los más comunes de los que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, ahuyentadores visuales, fundamentalmente por el reflejo de la luz del sol, ya sean tiras, reiletes, discos, hay quien cuelga CDs, ahora que empiezan a dejar de usarse, pues los aprovechan y los cuelgan también. El reflejo de la luz se supone que va a ahuyentar a las aves que no se acerquen a los lugares y se venden comercialmente o también se hacen de manera improvisada. Existen pues la simulación de depredadores que suelen tener o no movimiento, hay unos que tienen cierto movimiento para simularlo. Vemos incluso que actualmente en las tiendas es como encontrar estos búhos o halcones de plástico que se colocan en los exteriores girando muchas veces para ahuyentar o simular o hacer pensar a las aves que hay un depredador cerca y disuadirlas de que puedan llegar a anidar a ese lugar. O estos globos que en cierta forma buscan simular también esos ojos llamativos, por ejemplo, de un búho, o sea, ojos grandes que pueden verse amenazadores para las aves. También se utilizan sonidos desde equipos muy sofisticados, muy complejos, eh, incluso como vemos aquí, algunos con algún mecanismo tecnológico realmente de muy alto nivel, incluso para aprovechar la luz del sol. Hay otros, pues, bueno, como siempre sucede, que los venden para que lo instalen en el celular, con una efectividad cuestionable, pero bueno, que es un recurso para muchas personas también, o incluso, combinándolo con el caso anterior, estas figuras que incluso imitan complementando incluso la imagen y a lo mejor la luz que pueden emitir con sonidos que complementen la apariencia de ser un depredador también. Y algunas veces suele ser sonidos muy fuertes, realmente. Llega uno a veces a reconocer que está cerca de una fábrica, de una planta, por los sonidos que escucha, tipo halcón, y que también ha sido un poco, ya lo diríamos, cuestionado también por el tema de, lo veremos también, que llegan a acostumbrarse, pero que puede llegar a generar a veces cierto estrés en las personas que estén en el lugar. Y de hecho sí se ha medido un poco una baja de productividad en algunos lugares cuando se abusa de estos métodos. También métodos que tratan de evitar que las aves aniden, ya sea con cierto tipo de púas, desde algunas mucho, muy agresivas, otras más leves, por supuesto. Incluso hay otros inventos por ahí que son una especie de cúpula plástica, alambres que pueden llegar a ser electrificados, algunas veces no, hay digamos, tipos electrificados y no electrificados, o también generando ángulos que evita que puedan anidar en ese lugar, al generar al modificar el ángulo de esa repisa, de ese lugar, y con eso evitar pues, que lleguen a posarse en algún momento, pero aún anidar y establecerse. Incluso llega a situaciones casi desesperadas en las que se combinan todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, sucedió en Bristol, Inglaterra, hace no mucho, en 2017, en el que todos los árboles alrededor tenían púas. Esto obviamente trajo una discusión muy fuerte con ciertas autoridades, con mucho personal y ciertos grupos también, en el que, bueno, se estaba evitando incluso la existencia, la sobrevivencia de otras especies que no eran precisamente dañinas. Pues bueno, esto también tiene que ver con lo que mencionábamos del manejo integral de plagas, que tiene que visualizar los aspectos sociales.
además de los ambientales. Debe ir en concordancia con las acciones que se toman. Existen también diferentes tipos de geles. Estos geles, si bien empezaron hace mucho tiempo a comercializarse, incluso algunos ocasionaban honestamente daños importantes en las patas de las aves, y se argumentaba que, bueno, no les pasaba nada, que nada más les quemaba y se iban, pero por supuesto a la larga les ocasionaba una muerte social. Normalmente ustedes saben que las aves, cuando no tienen esa apariencia lustrosa o natural del plumaje, cuando son sociales son excluidas y suelen morir solas, sin comer, etcétera. Y al final de cuentas les ocasionaba la muerte. Hoy en día ya se ha modificado esto, suele haber algunas que sí todavía generan molestias, pero aparentemente no de esa gravedad. Existen otros que generan esta sensación de que es muy pegajosa la superficie e incluso algunas, como las tenemos aquí ilustradas del lado derecho, que tienen cierta emisión, además de ciertos aromas no agradables, de un efecto lumínico que también puede generar como un mensaje de no te poses aquí. Recientemente también hubo algunos casos en los que eh, se discutió acerca de una marca de gel en la que aparentemente las aves empezaron a ingerirlo y era extremadamente tóxico para ellos. A la fecha todavía está esta discusión que se difundió a través de unos videos, como es frecuente en las redes sociales. Y bueno, el fabricante está ahora trabajando en esa situación, pero esto nos habla también del cuidado que debemos tener de a veces de algunas situaciones que no pudiéramos visualizar de inicio o a lo mejor que no visualizamos tampoco desde la perspectiva del, eh, del fabricante o de la etiqueta. También suelen ser usados de manera frecuente las mallas, mallas que lo que van a hacer simplemente es una barrera. Incluso algunas son muy buenas, evitan el hecho de que puedan llegar a visualizarse, no se ven incluso, son bastante, se pueden disimular bastante bien en el ambiente, con eso se cubren monumentos, llegan a poner en ventanas, permiten la ventilación, pero evitan que las aves puedan ingresar. Suele haber también la colocación de estas redes alrededor de árboles en los jardines para evitar que aniden y que puedan penetrar también las aves hacer nido en estos árboles que a veces suelen estar alrededor, por ejemplo, de las plantas de proceso de alimentos. Un método también que suele ser muy popular hoy en día es el de la cetrería, el uso de aves rapaces, principalmente halcones, que no forzosamente implica que lleguen a buscar atacar al ave y depredarla, simplemente genera ese temor de las aves de acercarse al lugar. Eso suele hacer que esta ave revolotee cierto tiempo, ciertos momentos en el área para generar ese mensaje, digámoslo así, de prevención de que no puedan acercarse las aves a ese lugar, ni se aniden cerca, porque por supuesto hay un depredador potencial. Esto justamente es frecuentemente usado en los casos que mencioné hace un rato de el control de aves en aeropuertos, por ejemplo. Y ahí vemos lo que mencionamos hace un rato. O sea, aparentemente un avión puede hacer pedazos una ave, pero a la velocidad con la que pueden llegar a chocar, también el avión suele sufrir daños considerables. Ahora bien, se ha avanzado la tecnología e incluso existe un sistema que se llama Sheffield y que también hay otros similares en los que ya no se utilizan incluso halcones vivos, sino existen simuladores controlados por computadora, con sus ventajas y desventajas, por supuesto. También está el tema de la captura-recaptura, que es uno de los mecanismos o de los métodos más aceptados también hoy en día para el control de las aves. Y uno de los métodos es este, que se utiliza frecuentemente para los trabajos académicos científicos de investigación de aves, pero hoy en día también se utilizan frecuentemente para el control de aves, que son estas redes que llaman redes de niebla, que no son redes tensas, sino que el ave cae, no se maltrata, son redes muy finas. Por supuesto, no es de dejarlas ahí eternamente, sino quien las coloca está muy atento de las aves que van cayendo y se acerca al momento que caen o poco tiempo después y las libera, las toma
y las colocan en la jaula para reubicarlas o liberarlas cerca del área o en un área obviamente óptima, pero que no sea en el lugar donde se retiran. Por supuesto, es un método de captura, como también otras técnicas de captura. También hay varios tipos de trampas que son llamadas de tipo humanitario también, que son para captura y liberación de las aves, justamente. Por supuesto, otra actividad que es importante es la del retiro de nidos. Se tienen que eliminar los nidos, los pollos también, porque mientras haya esa impronta del sitio de anidación, siempre habrá la situación de que las aves puedan regresar al lugar. En el caso del uso de avicidas y en el caso de armas, naturalmente estos están muy restringidos. De hecho, a nivel privado están prácticamente prohibidos. Entonces, a pesar de que existen las posibilidades de uso rifle sanitario, no está permitido su uso. Y por supuesto, todos los métodos que hemos mencionado, pues no son perfectos. Suele haber errores, suele haber problemas y por supuesto el ave suele habituarse, suele también acostumbrarse a esa medida de control, como por ejemplo los discos, que ahí vemos el ejemplo de una paloma que pues ahí está donde justamente están los famosos discos reflejantes, la paloma posada sobre el búho de plástico, un nido sobre el emisor de sonido, o un nido de palomas sobre una fila de púa. Suele fallar. Entonces, por eso es siempre recomendable que nos asesoremos con expertos en el área, naturalmente no buscar precisamente nuestros remedios caseros, que suelen ser muy temporales, como con otras plagas mencionábamos también en la sesión anterior, sino siempre buscar el consejo de estas personas que conocen perfectamente de incluso el manejo en diferentes momentos de estas diferentes estrategias. Normalmente una sola, o más bien, nunca una sola de las medidas mencionadas es suficiente. Se tienen que aplicar diferentes medidas, por supuesto, además del resto de las medidas incluidas en el manejo integrado de plagas. Como por ejemplo, ya que algunos de los consejos es el reducir y eliminar cualquier tipo de alimento, refugio y agua, mantener la instalación lo más sellada posible, cerrar perfectamente cuando no se esté en uso, sobre todo estamos hablando ya de grandes naves industriales, por ejemplo, en el caso que les mencionaba hace un rato, eh, eliminar cualquier cosa que pueda atraer las aves, como la basura, desechos, humedad, agua, eh, cuidar muy bien cuáles son todas las áreas de riesgo que pueda haber en los alrededores, poder colocar esclusas, cortinas de cabinas bien instaladas, eh, cualquier tipo de situación que pueda evitar que las aves ingresen a donde no deseamos que estén, mantener la limpieza, la vegetación, que pueda ser un sitio que pueda también llamar la atención a las aves para que puedan anidar, pues mantener lo más alejado posible y, ¿por qué no?, protegerlas también con las redes que mencionamos hace un rato. Y por supuesto, por muy agradables, muy bonitas, o su canto sea lo más tranquilizador o agradable en las mañanas que sea, no alimentarlas, de preferencia no alimentarlas. Por supuesto, hay jardines amigables con aves, jardines amigables con cierto tipo de organismos, mariposas, etcétera. Bueno, están diseñados para eso, flores, con alimentador, pero una planta de alimentos no es para eso. Entonces, llamar la atención, por ejemplo, a los empleados que no caigan en esa tentación, ni que sientan que están apoyando a la naturaleza por el hecho de alimentar a un ave. Pueden, al contrario, estar considerando un problema muy grave. Si quieren poner un alimentador, que lo pongan en el patio de su casa, no en la planta de alimentos, por ejemplo. Y bueno, también hacer verificaciones constantes, muy detalladas de las condiciones que se estén presentando en el lugar. Precisamente todo perfectamente documentado y dándole el seguimiento correspondiente. Estos son solamente algunos ejemplos de verificación en los que se ven algunos aspectos clave para estar monitoreando o verificando la presencia o los indicios de que pudiera estar presentándose un problema de plaga de aves, como por ejemplo aves que veamos directamente, evidentemente, o huellas o evidencias indirectas, nidos, excremento, etcétera, cómo está la situación del lugar, si es óptimo para que las aves ingresen o se establezcan,
las entradas, las puertas, los ingresos posibles, todo aquello que pueda eh, derivar en un problema de plaga de aves, considéralo tanto en interior y en exterior, por supuesto. Y como dije, tiene que ser regular, periódico, hacer cada 15 días, cada mes, perfectamente documentado y con una revisión sistemática también. Es muy importante. Por supuesto, algo en lo que podemos participar muy bien es no comprar, traficar, ni tener aves enjauladas. Yo sé que es muy bonito y muy romántico tener ese patio tipo de, de casa mexicana, que es típico, con montones de jaulas aves de todos tipos, pero pensar lo que estamos promoviendo, más allá de la protección a los animales, también estamos generando un problema a nuestra salud y al ambiente que nos rodea. Y por supuesto, favoreciendo a un comercio que en absoluto es legal. Y si en algún momento sale el espíritu de naturaleza y queremos liberar a estas aves, no hacerlo. Por increíble que parezca, no es lo más recomendable, porque como también mencioné hace un rato, al no ser nativas, una de dos, en cuestiones de días, a veces de horas, las estamos condenando a la muerte, con depredadores, que no encuentran los alimentos que prefieren, no están habituadas a buscar alimento, ni a soportar las condiciones de ese medio que es extraño para ellos, sobre todo si nacieron también ya en jaulas. Hace poco subimos el caso de unas personas que se pusieron a liberar todos los canarios de una tienda. Esos canarios seguramente murieron. La mayoría de los canarios habían sido criados en cautiverio. En el momento de sentirse libres, seguramente no supieron qué hacer. Y lo más seguro es que hayan muerto. Entonces, no, consultar con las autoridades qué hacer con esas especies. Hay veces que, es cierto, estas especies están condenadas a vivir en jaulas toda su vida, pero al menos no seguir promoviendo que haya más. Porque al salir nos pueden causar otros problemas, además que se los ocasionamos a las mismas aves. También consultar la ley. Por ejemplo, en el caso de la Ley General de Vida Salvaje, dice claramente en el tema este de control, sobre todo cuando hablamos de control de aves, tenemos que estar muy de cerca en esta legislación, y es en el artículo 72, y me permito leer. La Secretaría podrá dictar y autorizar, estamos hablando de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? La Secretaría podrá dictar y autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, medidas de control que se adopten dentro de las unidades de manejo de vida silvestre, para lo cual los interesados deberán proporcionar la información correspondiente conforme a lo que establezca el reglamento respectivo. Los medios y técnicas deberán ser los adecuados para no afectar a otros ejemplares, a las poblaciones, especies y sus hábitats. Y se evaluará primero la posibilidad de aplicar medidas de control como captura o colecta para el desarrollo de proyectos de recuperación, actividades de repoblación y reintroducción o de investigación de educación ambiental. Tenemos que tenerlo eso bastante bien presente, que es lo que tenemos que hacer. Y de hecho hay cierto procedimiento cuando hablamos de las empresas que se dedican de control de plagas, que están muy enlazadas y visiblemente o claramente relacionadas con las autoridades y lo que a cada quien le toca hacer. Y por ejemplo, esto nos ilustra un poquito de qué hacer cuando me topo con un ave o cualquier otro organismo que yo quiera saber si es controlable o no, si es protegido o no. Bueno, primero tengo que identificarlo. Pues consulto principalmente la NOM 059 de Semarnat y también, por otro lado, consulto la lista de especies exóticas invasoras de México. Sobre todo, por un lado, para ver si son especies protegidas y en qué situación de riesgo está. Por eso, si está en riesgo, entonces no me encargo yo, tengo que llamar o ponerme en contacto con alguna de las unidades de rescate de fauna silvestre que están distribuidas en todo el país. Hay una página que, al menos en la consulta que le hice el día de ayer, está caída, espero que la levante pronto, que pueda recuperarse, pero ahí normalmente se podía una consultar la dirección de las diferentes unidades de rescate de vida silvestre en el país. Y en todo caso, de parte privada, generar barreras y medidas físicas para que no se reintroduzcan, pero el manejo como tal del organismo debe ser por parte de la unidad de rescate. Si en cambio es una especie exótica, de ahí tenemos que determinar si es invasora como tal, si ya está causando un daño importante, y para eso hay unos métodos que, si bien se establecieron principalmente para el área rural y agrícola, también se establecen fácilmente para el área urbana, que es el análisis de riesgo de plagas, y que realmente cada vez toma mayor fuerza, y de hecho muchas de las normas internacionales lo toman como referencia porque de hecho fue establecida en la FAO. Y eso nos va a permitir determinar, bueno, si es plaga o no. Si es plaga, bueno, aplicar y establecer el programa MIP correspondiente
Y si no, bueno, de todas maneras generar un monitoreo, consultar con las autoridades cuál es el siguiente procedimiento y seguir con el monitoreo de la presencia de ese organismo. Muchos se preguntaron, bueno, ¿y qué es ese análisis de riesgo de plagas? Es algo relativamente sencillo. Y aquí aprovecho para también mencionarlo. El análisis de riesgo de plagas, que además está también detallado en la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México, Prevención, Control y Erradicación, que también es un documento disponible de manera libre en Internet, establece cuáles son esos pasos que se deben seguir en ese análisis de riesgo. El análisis de riesgo hoy en día se aplica prácticamente todo. Vamos a entender primero dos definiciones de acuerdo a esta estrategia. Primero, la evaluación del riesgo. Estima la posibilidad que ocurra un evento o severidad del mismo. O sea, realmente puede llegar a suceder. ¿Cuál es esa probabilidad de que suceda? Si la probabilidad es muy baja, a lo mejor no es necesario que hagamos gran cosa, pero si determinas alguna probabilidad que para nosotros represente algo importante o un daño, entonces sí, tomar riendas en el asunto y determinar de qué severidad puede llegar a ser. Y el manejo del riesgo es, bueno, ya que lo identificamos, realmente evaluar y seleccionar cuáles son las medidas que debo tomar, que puede ser minimizar, trasladar, a lo mejor es cuando hablamos precisamente a un experto en control de plagas, ahí se traslada el riesgo al experto en control de plagas, es como cuando ustedes contratan un seguro de vehículos, en realidad están trasladando el riesgo de que algo suceda, algún accidente automovilístico suceda a la aseguradora y se encargarán de los gastos y los arreglos, etcétera. Lo mismo sucede, en este caso se traslada a los expertos, que suele ser lo más recomendable. ¿Qué hacer simplemente? Es tomar esas decisiones. Entonces, las etapas son las siguientes. La primera es, primero, identificar el riesgo justamente que se presente, ya sea por cómo se puede llegar a tener esta plaga, cuáles son las áreas de ingreso, o sea, a lo mejor todavía no sabemos ni qué plaga puede haber, ni qué ave puede llegar a ingresar, pero vemos que hay las condiciones de que las aves penetren. No tengo todavía ninguna especie ni nada, a lo mejor ni aves tengo, pero estoy determinando que existe ese riesgo. O ya veo la presencia de algún tipo de ave cercana y que a lo mejor ya entró una vez o ya está en el área vecina. Entonces puede ser los dos, cualquiera de los dos caminos o los dos. De ahí hago la evaluación como tal, que es la que mencioné hace un rato, en la que determino cuál es el potencial de daño que se puede presentar y que realmente se presente ese riesgo, que realmente sí llegue a ingresar. O sea, a lo mejor, bueno, veo que los riesgos son de aves muy grandes, que realmente los huecos son muy pequeños, a lo mejor el riesgo es bajo, o en realidad las aves que vi no son aves que típicamente llegan a anidar, puedo tener el caso de alguna que puede penetrar de manera accidental, entonces lo que hago es más bien bloquear esas áreas para evitar que eso suceda, ese ingreso incidental, pero bueno, todo se lo tengo que evaluar. Y de ahí me paso al manejo, como tal, que es lo que mencioné hace un rato, que es, como mencioné, identificar y hacer perfectamente el plan, que además no es fijo, es constante los cambios y ajustes que se van desarrollando con él conforme se va desarrollando e implementarlo. Y de ahí de su implementación, estarlo evaluando todo el tiempo. Y esto es un ciclo constante que debe hacerlo justamente el profesional. Y es más fácil que un profesional porque normalmente están habituados a hacerlo. Y bueno, con este recuerdo muy rápido del problema que pueden llegar a ser las aves, y que creo también nos facilitó, como pudimos ver, el poder hacer el cambio de ciertos paradigmas. Terminamos el seminario del día de hoy y bueno, con mucho gusto pasamos a la sección de preguntas y espero respuestas, porque como dije, bueno, el que diga que tiene todas las respuestas les está mintiendo, pero intentaremos responder las que ustedes nos hagan y en caso de no tener la respuesta, les prometemos investigarlas y tenérselas en su momento. Muchas gracias. Entonces, cedo la palabra para ver las preguntas que hayan llegado a lo largo de la charla. Gracias por acompañarnos a este webinar, esta plática tan interesante con el biólogo Hugo. Y en este momento pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Biólogo, la primera pregunta es, ¿cuántos años aproximadamente tiene presencia los primeros síntomas del mal de Chagas?
Pues es muy variable. Hay veces que de manera inmediata a la siguiente mañana, pero se da en un porcentaje muy pequeño de casos, por ahí dicen del 2-3%, que es el famoso signo de Romaña, que es cuando se infla, se hincha el ojo, lo que vimos en la imagen, pero es muy raro, muy raro. Lamentablemente, y es la razón por la que mucha gente no le hace caso, es que a veces puede tardar 5 más años que la gente se muere de un paro cardíaco y hay veces que ni siquiera se llega a asociar a Chagas. Y hay veces que la verdad es que la gente la registran que falleció de un paro cardíaco y no lo llegan a asociar al mal de Chagas. Entonces, es una de las razones precisamente del subregistro de esta enfermedad. Muchas gracias. Okay. La otra pregunta que tenemos en el chat, ¿en qué me puedo fijar para saber que una empresa me pueda ayudar con el control del problema de aves que tengo? Esa es una pregunta muy importante porque lo primero que yo podría decir es que sí es y fundamental que tratemos de garantizar la experiencia y la sapiencia de quien va a hacer este servicio, porque no es cualquier cosa. Si hay uno de los servicios de control de plagas más especializados, es el de aves, y tiene que hacerlo justamente un personal que esté perfectamente capacitado, que por supuesto se puede demostrar con diferentes documentos, pero primero que nada que cumpla aspectos relativos con la ley, por supuesto, como en todos los casos, que tenga su licencia sanitaria, que sea una empresa formal, bien establecida, con reconocimiento, lo que sabemos normalmente, pero particularmente para el tema de control de aves, primero que nada, debe conocer los métodos que existen y saber la forma de combinarlos, porque como también mencionamos en la charla, no basta uno, sino hay que saber hacer la combinación de los métodos necesarios para la especie que se está buscando controlar. Segunda, normalmente muchos de estos métodos requieren cierto trabajo que implica un riesgo. Y este riesgo principalmente, por ejemplo, puede ser el trabajo de altura, que esto también es importante no solamente por el tema de la seguridad de la empresa o del técnico que va a hacer el servicio, sino también para la seguridad de quien lo contrata. Porque recordemos que si una persona sufre un accidente por no saber trabajar en alturas, no tener las precauciones y no saber, no estar capacitado y no poder demostrarlo, si hubiera un accidente, ante eso, ustedes como contratantes cargarían justamente con la responsabilidad. Entonces, prevenir este aspecto y contratar a personas que sepan manejar riesgos laborales, que les puedan presentar a su ingreso su registro del Seguro Social también para garantizar que son personas que pertenecen a la empresa y se van a hacer responsables justamente de lo que pueda suceder. Suele ser un trabajo peligroso el control de aves, por increíble que parezca. Se ven muy nobles las aves, pero el trabajo es complicado, peligroso. Entonces sí necesitamos que sea alguien que realmente sepa lo que hace. Y por último, que conozca los lineamientos y necesidades reales de ustedes como clientes, realmente de qué necesitan como un control de aves, en general como control de plagas, pero en específico ahora como un control de aves y que esté alineado con las normatividades vigentes, sean oficiales o no, que las conozca, que siga los protocolos legales correspondientes, porque también los hay, como lo vimos en la charla, y esto no solamente les va a quitar el riesgo de plaga de aves a ustedes también, sino también el riesgo de responsabilidades derivadas de un mal servicio. Entonces, son cosas que se deben cuidar. Entonces, sí deben tener muy cuidadosos. Y por supuesto, siempre recomendar que sea una empresa experta, porque seguramente habrá la tentación de querer hacer nuestro servicio por uno mismo. Y créanme, al ser tan especializado, es mejor contratar a alguien que realmente conozca del tema. Muchas gracias, biólogo Hugo. Tenemos otra pregunta. ¿Yo puedo controlar las aves? Bueno, sí, me adelantó un poco la anterior y es cierto. Pues bueno, se puede participar siguiendo algunas de las recomendaciones que mencionamos también en la charla. Hay muchos aspectos que debemos cuidar para prevenir el ingreso de las aves que pudieran ser dañinas para nosotros, para nuestra industria, para nuestra empresa, sea industria de alimentos o alguna otra industria, área hospitalaria, etcétera, donde pues muchas veces necesitamos que no haya aves de ningún tipo, sean invasoras, nativas, lo que sea. Entonces, saber cómo manejarlo
y realmente que no afecte a las aves y no tener pues consecuencias negativas con Semarnat, por ejemplo, o con las autoridades mexicanas por hacer algo indebido con una especie a lo mejor que está en riesgo y si no lo conocemos. Entonces, no, yo lo que sugiero es aplicar todas estas medidas preventivas que mencionamos ya. Por supuesto, si en su caso jardín habrá aves que sí aceptarán, otras que no tampoco. Entonces, siempre poder considerar las recomendaciones que el profesional les pueda dar. La verdad es que sí es importante nuestra participación como usuarios del Servicio de Control de Plagas, pero la verdad es que no es suficiente. Ustedes lo vieron en la imagen que presentamos también en la charla. Hasta las medidas o estrategias que utilizan los profesionales llegan a fallar en el momento que las aves se acostumbran a ellas. Y entonces va a llegar un momento que no sepamos qué hacer y vamos a improvisar y a la larga nos va a salir más caro. Compramos 1000 artilugios cuando contratar a un profesional hubiera resuelto el problema de una manera más efectiva y rápida. Agradecemos que nos hayan acompañado en el webinar. Le agradecemos, biólogo Hugo, por habernos regalado esta plática. A ustedes. Las preguntas que queden en el chat se las vamos a estar respondiendo vía correo electrónico en la retransmisión el día 7 de septiembre del 2022 a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta luego.